muy contenta de estar aquí. Mis papás me pidieron que compartiera y siempre para mí es un privilegio, pues más que nada porque he visto la vida de mis papás, lo que han luchado, lo que han trabajado, lo que han servido a cada uno de ustedes, y siempre para mí es un enorme privilegio y una honra, así que me hace sentir con un poquito de cuidado porque sé el precio que se ha pagado en esta plataforma. Entonces vamos a comenzar con una oración. Señor Jesús, tú eres el autor y el consumador de la fe. Tú nos has salvado, tú nos has escogido, nos has redimido, nos has transformado, Jesús, y estamos agradecidos. Y hoy queremos aprender más de tu palabra, Señor, para poder ser más como tú. Te doy gracias por cada uno de los miembros de esta congregación, por lo que has hecho en sus vidas, Señor, por cómo los has transformado. Bendecimos tu nombre, sobre todo nombre. Amén. ¿Okay? Les voy a pedir si me acompañan al libro de Filipenses, capítulo 4. Voy a estar leyendo de la Reina Valera, la más nueva, pero van a ver por si ven alguna palabra. Y vamos a empezar en el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 9. Filipenses 4, 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. El domingo pasado, el pastor Enrique nos habló de la historia de José. ¿Quién estuvo aquí el domingo pasado? José, tenemos la historia que le fue todo mal, una prueba tras otra prueba, apenas salía y otra vez al hoyo, salía otra vez al hoyo, pero todo con un destino. Y José entendió que su vida, que lo que él estaba haciendo y que cuando él estaba en el poder, su bendición estaba ligada al pueblo de Dios. Que al final su llamado era dar misericordia a otros. Entendió que todo lo que él estaba haciendo era para servir el propósito de Dios, para su pueblo. Y nosotros hemos sido llamados a algo similar. Hemos sido llamados a una vida no para nosotros, nuestros propios placeres, sino una vida vivida para escoger, para servir a Dios y para servir a sus escogidos. Y no solo para servir a la gente de aquí a la iglesia, sino hemos sido llamados hacer luz para aquellos que están perdidos, para aquellos que no son precisamente la descripción ideal de elcristiano.com. No siempre se trata de que, obviamente si yo veo a Araceli, y obviamente yo quiero servir a Araceli, ¿por qué? Porque Araceli es buena cristiana. No, he sido llamado a quien sea que sea la anti-Araceli, la que haga mal las gorditas, no sé quién es, pero a ella también he sido llamada a servirla. Y he sido llamada a ser una luz para esa persona. Y Cristo dio sus vidas por los impíos, dio por ti y por mí y nos salva. Y este es el camino de Dios. Y vamos a dejar un poquito el libro de Génesis y hoy vamos a irnos al Nuevo Testamento para ver una cosa similar. Vamos a estudiar esta vida rara a la que hemos sido llamados
que no hemos sido llamados por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios, porque nos ganamos algo, sino simplemente Dios nos escogió. Y en medio de habernos escogido nos ha estado transformando para poder vivir esa vida digna de Él. Y antes de empezar a meterme así profundamente al pasaje, quería mencionar un poquito lo que esta iglesia significa para mí. A los que están más nuevos y dicen, es que no la conozco, no me parezco a mi papá, no, poquito. O sea, pues sí. Pero nosotros crecimos aquí y crecimos viendo a mis papás dar la vida por esta iglesia. Servir a cada uno, amar a cada uno, pelearse con cada uno, retar, así, una u otra. Fue tanto el ejemplo y tanto el amor que vimos de nuestros papás que el 75% de sus hijos son cristianos hoy. No está Rebeca, perdón, el 100% de sus hijos son cristianos hoy. Y se nos fue implantado en nosotros un amor por la iglesia, pero no es simplemente algo que nosotros como familia dio, sino ha sido una familia. Ustedes son mi familia. Cuando mis papás estaban viajando, predicando por la República, la maestra Mari me tenía aquí, así, agarrada para que no fallara yo en la vida. Carlos Madres estaba asegurándose que yo supiera más Biblia que muchos de mis compañeros en el Instituto Bíblico, o sea, de adolescente. Y cada uno de ustedes, y he tenido experiencias e historias. La mitad de ustedes tiene historias de cuando me cuidaban de niña y cuando todos nos peleábamos, pero éramos bien buena onda, así es que no pasa nada. Y esta iglesia es un lugar muy especial. Es una iglesia como ninguna otra. Hay señoras aquí. A ver, levanta la mano las señoras. Muy bien. Ahí voy. Que saben más historias bíblicas y saben más pasajes bíblicos y tienen memorizado más cosas que mucha gente en muchas iglesias. Una vez fui a un estudio bíblico y estaba yo asistiendo. Y hacía una pregunta a alguien, es que ¿cómo vivimos? Y todas las encargadas del estudio bíblico estaban de que, no estoy seguro. Y yo, Romanos 6 dice, bla, 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 Romanos 8 dice no sé qué, y así todos los pasajes. De nuevo, Charlie sabe, y Carlos le sale también. O sea, para la gente era como, ¿cómo? Es que, ¿por qué sabes Biblia? Y yo, pues es que soy de vida abundante de Parral. Si no me sé la Biblia, la tía Rebeca lo siente en su corazón. Yo recuerdo así, una vez alguien predicó y dijo mal un pasaje y la tía Rebeca así, para pronto estaba así, Génesis, hicieron una broma así de Génesis, jajaja, y dijo no sé qué Dios, y la tía Rebeca, ¿no es cierto? Eso no lo dijo el Señor, no viene en la Biblia. Y yo, no, mala broma. Y todos hemos sido formados en una familia y ha empezado con los pastores Enrique y Tita. Y estaba leyendo un poquito de la historia de Filipenses. La iglesia de Filipenses, la iglesia de Macedonia, es la primera iglesia de Europa. Y la historia de esta iglesia la van a encontrar en Hechos 16. Es una iglesia muy particular y van a oír y van a leer. Y los ejemplos, así cuando dicen las mujeres más increíbles de la Biblia que transformaron, son las señoras en Filipenses. Están esparralenses, hagan de cuenta. Ahorita hago la conexión, no se preocupen. Y si pueden ir a Hechos 16, 13 al 15. Dice, un día de reposo salimos de la ciudad, Lucas está contando de Pablo, y llegamos al río donde se hacía la oración. Ahí nos sentamos y empezamos conversación con las mujeres de ahí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tira. La tela púrpura era la tela de los reyes, era lo más caro que se podía vender. No sé qué es la tela más cara ahorita, seda, ¿no? Lo que sea que sea arriba de la seda. Y dice, Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense ahí, y nos sentimos obligados a quedarnos ahí.
Entonces aquí empieza la iglesia. Pablo tiene un sueño y dice, es que sentí un llamado, vi a alguien que oró, que nos necesitaban en Macedonia, y llegan y dicen, ok, ¿dónde están los hombres? No hay sinagogas, porque ¿se acuerdan? Pablo viajaba y enseñaba primero en las sinagogas con los judíos y luego después de ahí se iba con los gentiles, como nosotros que no somos judíos. Y aquí llega y no hay sinagoga y no hay ese espacio dice, pero es que fui llamado, ¿qué pasó? Y entonces se van al río, a la salida de la ciudad, y se van a orar y oyen a un grupo de mujeres. Y ellas están orando y están hablando de Dios y Pablo dice, aquí es, a esto es a lo que ha sido llamado. Y ahí empieza la iglesia con ese grupo. Y Lidia, la patrocinadora oficial de esta iglesia, lo llama y dice, o sea, Dios hace algo en su corazón, es transformada y los invita. Y en medio de esta historia, hay otra historia más famosa, que es a la que normalmente le ponemos atención, que es cuando Pablo viene a una adivinadora llena de demonios, le está gritando, ¡ah! Y Pablo la libera. Entonces se enojan de que, hey, ella es negocio. O sea, sí está endemoniada, pero trae buen dinero. Y lo meten a la cárcel. Y meten a Pablo y a Silas a la cárcel. Y Pablo y Silas están en el gozo del Señor y empiezan a cantar y cantar, a cantar. ¿Y qué pasa? Se abren las puertas, se truena todo y de repente, y el guardia es de que me va a matar porque todos escaparon. Y Pablo, no, aquí estamos. O sea, casual. Y salen. Entonces cenan, el de la cárcel y toda su familia conocen a Cristo y cambia todo y lo regresan con Lidia, porque ahí está el grupo en casa de Lidia, orando, presentes las señoras, y oran y celebran y entonces ahí empezó la iglesia. Entonces normalmente cuando oyes todo esto dices, wow, y que el carcelero, ¿no? Pero todo empezó por la transformación en un pequeño grupo que se juntaba a orar a Dios al lado del río. Y había ya algo ahí, o sea, porque no es como que estaban unas señoras paseándose y de repente, Dios, ¿qué? Mande, sino ya había algo que Dios había iniciado, pero fue transformado, algo se despierta en ellas y empieza la iglesia. Y esa es a la iglesia a la que Pablo se está dirigiendo años después. Y es la iglesia más generosa y es una iglesia perseguida, pero es una iglesia que está presente. Y es una iglesia que Pablo, si lees las otras cartas, a veces dices, Pablo está un poquito enojado. Pero en esta, no. O sea, Pablo está de que, mis amigos, mis amados, mis hermanos. Incluso hay un pleito, no sé si vieron en el versículo 2, que Evodia y Sinti que se pelearon, y aún a ellas, o sea, es tanto lo que han hecho por la obra, que Pablo, en vez de decirle, hey, vota de ellas dos, les dice, hey, que se arreglen. Hemos hecho tanto juntos por Cristo, vamos a seguir adelante. Y esta es a la iglesia a la que Pablo se está dirigiendo. Y me puse a pensar, antes de continuar, en la iglesia en Parral, en la iglesia de vida abundante, que empezó así, un grupo pequeño y que ha ido creciendo, que ha habido fidelidad tras fidelidad, que ha habido momentos de fe tras momentos de fe, momentos de dolor, ha habido de todo. ¿A cuántas personas aquí no les tocó de repente decir, ¿bazar? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ya. A mí. Yo siempre decía que mi closet era como una bodega, nada más, para el bazar. Todo lo que pasa ya tiene destinado el siguiente bazar. No me podía yo apegar a ninguna blusa porque mi mamá, regalé toda tu ropa. ¿Por qué regalaste toda mi ropa? Porque hay que construir un salón en quién sabe dónde. ¿A quién le ha tocado? Acaba de pasar un bazar, ¿no está Rebeca? Siguiendo el legado de Tita Bremer. Alexa no sabe lo que viene en su vida. Yo sí sé. Yo llegaba, y es que Araceli la tengo aquí, pero Araceli llegó conmigo una vez y me dijo, no, ya estamos esperando que tu mamá llegue con toda tu ropa para repartirnosla aquí y comprarla. Yo, ¿por qué? Pero así es la vida que nos tocó vivir. Y es una vida donde el reino es la prioridad y lo demás es secundario, pero nunca ha sido. Y la pastora es alguien en particular, no sé si a alguno le ha tocado, o más bien a todos, que siempre nos está retando a avanzar, a no quedarnos cómodos, a no quedarnos en un espacio chiquito, sino que en todos los sentidos, educación, manera de pensar, manera de ver la vida, en vez de ver todo pequeño, siempre es el reto a ver todo más grande. Y yo creo que estamos muy privilegiados de estar en un lugar así.
Y hoy quería en este pasaje en particular, las cosas que quería que notáramos son 3 cosas. Vivir en gozo, vivir una vida digna de nuestro llamado y vivir en fe. El libro de Filipenses siempre está diciendo una y otra vez: regocíjense, 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 el gozo del Señor, el gozo del Señor. Ahora, si recordamos un poquito la historia que acabamos de contar, la historia de Pablo en la persecución, en la cárcel, este no era un gozo superficial. Este no era un gozo que era simplemente un sentimiento, sino era un llamado de fe a creer que en medio de toda la persecución que estaba viviendo la iglesia, Dios era fiel. El Dios en el que creemos no es un Dios que depende de mis sentimientos. Si yo un día me siento triste, Dios no me ama. Si un día estoy feliz, Dios está a mi favor. Si un día alguien me sonrió, todo está bien. Y si un día un perro me mordió, Dios me odia. Ese tipo de que queremos que Dios dependa de nuestros sentimientos, está hablando de una fe muy pequeña en un Dios muy pequeño. Pero Pablo está retando a la gente a que esa fe en la que creyeron, esa fe transformadora que los llevó de ser de un grupo de señoras que se juntaban al lado del río a la primera iglesia y la más dadora iglesia, esa fe que los mantuvo, esa es la fe que los lleva al gozo eterno. Y la segunda cosa de que les quería hablar era la vida, viviendo una vida digna de nuestro llamado. Él hace una mención, Pablo, al principio de Filipenses, y esto es una cosa cuando leemos los libros de la Biblia, es importante, especialmente las cartas, no creer que está por secciones, aunque así lo vemos, sino que es una sola carta que él escribió. Y así como está la carta, este es todo un llamado a una vida distinta para una iglesia increíble como ustedes. Dice, cuando hablamos de una vida digna de nuestro llamado, ¿qué es lo que pensamos? Esto es lo primero que viene. Cuando digo, ¿qué significa una vida digna? Lo primero que mucha gente piensa es, esta es la lista de cosas que no debo hacer. ¿Qué es digno de nuestro llamado? No hago esto, 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 no hago esto. Les digo, a veces nuestra percepción del cristianismo es lo mismo que esos anuncios que veíamos en secundaria nosotros de vive sin drogas. Porque viviendo sin drogas serás feliz. Sí, ese no es el cristianismo. Nadie se acordó de la canción. Recuerden en su corazón, vivan sin drogas. Y todo lo automáticamente es que hemos sido llamados a una vida de no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto. Y no estoy diciendo, entonces no hay restricciones. No, eso no es lo que estamos diciendo. El llamado principal a la vida era un llamado a dar. Era un llamado a amar a otros, era un llamado a servir, era un llamado a esta vida de gozo en medio de la tribulación. Entonces, y lo ves en Corintios y los ves en otros pasajes, cuando usted invita a uno de sus hermanos a su casa y le da de comer, cuando usted sirve a alguien en la calle que no conoce, cuando usted perdona a quien no merece, es para adelante, es una vida que avanza, no es una vida de restricción de decir, ok, ya soy cristiano, estas son mis 15 reglas y si yo las logro cumplir, estas 15 reglas, ya la armé, ya la hice al cielo y todo. Una vez más, es una fe en un Dios muy pequeño, porque si el Dios del universo y el Dios del cielo depende de que yo me porte bien para que la obra de Cristo en la cruz sea efectiva, estamos en el hoyo. Si el creador de los cielos y la tierra depende de que yo viva sin drogas para hacer su obra en la tierra, eso es todo. No, o sea, no, yo no me puedo, simplemente lo sabemos, yo no me puedo ganar el cielo. O sea, yo no puedo hacer las obras y nos encanta. Estábamos hablando de a veces cómo nos gusta, pues yo hago esto bien, yo hago esto bien, yo no hago esto, yo no hago esto. A veces no queremos creer que tenemos nuestra parte, que nosotros nos hemos ganado parte. Pero no hemos sido llamados a vivir una vida así, donde estoy llenando mis palomitas para asegurarme que he sido amada. Hemos sido llamados a una vida de avance.
Eso significa, y esa va la tarea de la semana, esta semana, cuando usted invite a alguien de sus hermanos a comer, que usted dé lo que tiene y ustedes hablen de la obra de Cristo, de la maravillosa obra transformadora de Cristo. Usted está viviendo esa vida para adelante. Cuando usted testifica de quién es Cristo en su vida, usted está yendo para adelante. Cuando usted, en medio de tribulación, en medio de dificultad, porque todos hemos estado ahí, ya sea económica, ya sea situaciones familiares, ya sea, no vivimos en una vida donde todo está bonito y rosa y perfecto. No, vivimos en medio de mucho conflicto, pero nuestra fe no está puesta en el conflicto y nuestra fe no está puesta en que si nosotros podemos lograr ser mejores que el conflicto. Nuestra fe está puesta en el Creador que vino a la tierra, murió por nosotros, resucitó y reina en gloria. Y una de las historias que ha seguido viniendo mientras estaba en este pasaje, que vino y vino, es la historia de la canción de He decidido seguir a Cristo. La escribió alguien que murió por la fe en un pueblito en India, que lo amenazaron, le dijeron, él que creyó en Cristo, y lo amenazaron: si tú declaras que Cristo es el Señor, vamos a matar a tus hijos. Y empezó a cantar y empezó a declarar: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y mataron a sus hijos y dijo: si sigues declarando que Cristo es el Señor, vamos a matar a tu esposa. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás. Y vio morir a su familia y él siguió declarando, y al final él murió. Y después de que él muere, declarando esta canción, declarando que él iba a seguir a Cristo hasta el final de sus días, el pueblo entero, después de que lo mataron, dijeron: tal vez lo que él creía era verdad. Y el pueblo entero conoció a Cristo y el pueblo entero fue transformado. Y tú dices: pero tenía que morir él, pues tenía que morir su familia. Ese no es el punto. Él dio su vida con gozo para seguir a Cristo. No nada más, de nuevo, no creyendo que esta regla de cosas en las que él tiene que hacer para ganarse el cielo, y no creyendo en que si hoy estoy triste y si hoy mi esposa se enojó conmigo, Dios me odia, o si hoy me desperté y me falta café para sentir que vengo a la congre, no, ya, Dios me ha abandonado. No, nuestra fe es en un Dios, en el Dios creador, en el omnipotente, omnipresente, que no cambia, el principio y fin. El Dios invisible que Jesús vino a ser visible. Ese es el Dios en el que creemos. Por lo tanto, cuando vivimos en gozo, no vivimos en una felicidad falsa o en un sentimentalismo, porque si ese sentimiento se pasa, entonces ya Dios no nos quiere. No, la fe está puesta en el Hijo de Dios. Y en Colosenses 1, porque estuve pensando, ¿qué significa esto de vivir la vida digna? De nuevo, no es una lista de las cosas que no puedo hacer. Colosenses 1:10 dice: para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No es algo negativo, sino es una vida hacia adelante. No una vida que ignora la dificultad, no una vida que ignora los retos, pero es una vida que va hacia adelante. Y en el pasaje que leímos en el versículo 4, en Filipenses 4:4, dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. No es un llamado vacío. De nuevo, Pablo, en medio de la fundación de esta iglesia, Pablo terminó en la cárcel. Y aún así, y ellos esperándolo, orando en casa de Lidia, y salió: a esta iglesia les está hablando. Es una fe que le permite a los filipenses, en medio de la persecución, decir: Dios es fiel, Jesús es fiel. En medio de la persecución más horrible de la historia de la iglesia, ellos están como si nada, porque su fe no está en sus circunstancias, su fe está en el Creador. El versículo 5 dice: que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres, de todas las personas. El Señor está cerca. Ahora leí un poquito de la palabra gentileza que usa ese pasaje, y gentileza significa dar
misericordia a las personas débiles o caídas. Esta gentileza, este espíritu de dar, siempre para afuera. Y no significa que yo voy a olvidarme de mí misma y me dedico a todo el mundo y yo me pierdo. No, es una fe que está dentro de nosotros, es una conexión con Dios que sigue creciendo y que después podemos dar a otros. Pero esta gentileza la ves también en otros pasajes de la Biblia. ¿Qué significa que uno de tus hermanos, que una de tus hermanas esté con su fe caída? ¿Qué significa que uno de tus hermanos está hasta cierto punto perdido, que se ha ido, que ha caído, que ha batallado? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa que alguien que tú conoces, con que has crecido en esta iglesia, de repente su fe se bajó? De repente su ánimo se fue. ¿Qué significa para ti? Tesalonicenses dice que cuando trates con una persona, te consideres primero a ti mismo, no sea que caigas en tentación. Y yo me acuerdo siempre pensar en ese pasaje y decir, yo puedo llegar como con alguna de mis hermanas cuya fe está tambaleando y llegar de reina de la justicia cristiana y decirle, mira, y ver a la persona hacia abajo, porque yo por alguna extraña razón hice más puntos en mis puntos cristianos acá arriba, y yo poder llegar y decirle, no, dice que es un acto de misericordia cuando tú llamas a aquel que ha caído de vuelta, porque es una ganancia cuando alguien vuelve a Cristo. No se trata de llegar a imponer y decir, a mí me fue bien y tú le hiciste las cosas mal, así es que no. Dice con misericordia, considerándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque no estamos, ninguno de nosotros aquí, en el lugar en el que estemos, no estamos arriba de la salvación de Cristo y no estamos arriba de la misericordia de Cristo. Hemos sido abrazados y aceptados y transformados. Y yo sé que el día que yo ya no podía y ya no quería, y que estaba en un hoyo y que quería así destrozar el mundo entero por el enojo que tenía dentro de mí, yo tuve una Mari Peñalver que me abrazó, una Lupita Hernández, una Luz y todas. Es que me pusieron la fila muy aquí. Es el problema de tener historias con la mitad de ustedes. Y alguien que tuvo misericordia. Entonces yo encontré la manera de volver, no por mí, espérenme, déjenme acuerdo bien cómo era la historia de Cristo, no, sino porque hubo una mano que se extendió y me ayudó a volver a casa. Y esa extensión que me hicieron a mí, eso es avanzar, eso es dar, eso es vivir la vida digna del llamado. Cuando no es tu justicia personal, sino es el reconocer la misericordia sobre tu vida, que tú puedes extender la mano a otros. No solo los de nuestra casa, sino a la gente de afuera. Me acuerdo una vez un señor que, digamos que no era no era fan de mi papá. Es una manera de decirlo. Y la vida entera, era siempre, y si llegábamos a ir a un evento social y él estaba ahí, yo me acuerdo como hija sentirme así, el coraje, porque yo decía, es que está hablando mal de mi papá. Está hablando mal de nuestro pastor, sí, pero a la vez yo como que lo sentíamos más en nuestro ser. Está hablando mal de mi héroe. Están hablando mal de quien me da de comer, de quien me cuida, de quien me lee cuentos al final del día. De alguien que yo he visto. Y yo me acuerdo, al final de la vida de esta persona, se enfermó horrible y en su cama de muerte pidió a mi papá. Pidió que al hombre al que él había odiado y del que él había hablado horrible fuera y por favor le extendiera perdón. Y mi papá, como si hubiera sido su mejor amigo, claro que dijo, claro que sí. Y se fue y se sentó con él y oraron juntos y el Señor se fue a la gloria. Yo me acuerdo, de decir, es que ¿por qué? ¿Por qué vas a extender misericordia? ¿Por qué vas a darle a alguien que nos ha hecho tanto daño? Y decir, ¿por qué no?
Es decir, yo he sido redimido, yo he sido perdonado, yo no tengo por qué no dar perdón a alguien más. Dije, ok, pues está bien, igual y este cristianismo sí es de verdad. Así como dijeron los del pueblo de la India después de que lo mataron. Bueno, igual y sí, igual y lo que dijo de Cristo, este mensaje es verdad. Y si ese mensaje es verdad, entonces vale la pena vivir para otros, y vale la pena vivir avanzando, y vale la pena vivir amándonos unos a otros. Y el pasaje, el versículo número 6 dice: no se preocupen por nada. ¿Cómo? Dice que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Esa es la fe? Ahí les va. Señoras parrolenses que se saben toda la Biblia, ¿qué es la fe? Denme un versículo ahora. La certeza. Miren, es que eso no se puede hacer en otras congres. Está bien padre. Una vez más, ¿qué es la fe? Excelente. ¿Qué versículo es? Los amo con todo mi corazón. No se queden, si hay otras congres que esto va a estar en internet. O sea, es más especial para mi corazón. Dice en el versículo 6 de Filipenses 4, dice: no se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La vida de fe de esta iglesia, su vida de oración, empezó cuando estaban en la casa de Lidia orando para que Pablo saliera de la cárcel. No estaban orando para que, ay, qué padre, vamos a, no sé, lo que sea, vender más púrpura. No, o sea, sus peticiones no eran simplemente cosas superficiales, eran problemas reales. O sea, eran conflictos como todos nosotros hemos tenido. Es un error creer que la vida cristiana es una felicidad superficial donde todo está bonito y no hay problemas. No, es algo profundo que aún en las mayores oscuridades, en los mayores temores, Cristo está presente. Y el llamado de Pablo a la iglesia, una vez más, es gozo. Gozo, gozo, gozo. Regocíjense, les digo una vez más, regocíjense, gozo. Cuando tú tienes esa fe inmovible, que tú sabes quién eres a través de la fe de Cristo, cuando tú estás constantemente dando a otros, entonces Dios, tú puedes tener este gozo, porque tus sentimientos, no importa lo que sientas, hay esto delante de ti. Y yo predico más cortito que mi papá, pero quiero que cantemos la canción y quiero que la cantemos feliz, porque no hemos sido llamados a simplemente creernos el gozo. Sí, yo creo. También hemos sido llamados a, como Pablo el día que cuando fue libre de la cárcel, decir: no te mates. Aquí estamos, no pasa nada, no nos fuimos. Y el guardia romano así a punto de dar, pero dijo no. Y en vez de verlo como un conflicto, lo vio como otra oportunidad, y otra familia se salva. Y en sus alabanzas y en su gozo, otra familia fue salva. Y quiero que cantemos como aquel mártir que dio su vida y un pueblo entero se convirtió, y que cantemos como Pablo, que en medio de la prisión fue feliz. No una felicidad superficial, sino un profundo conocimiento que él era salvo y que Dios lo había llamado. Y esta semana, cuando inviten a alguien de sus hermanos a comer y lo bendigan, y esta semana cuando enfrenten retos complicados, recuerden el llamado: regocíjense. Y les digo otra vez, regocíjense.